Vamos ahora con nuestro compañero Carlos López, quien ya se encuentra aquí en el estudio. Nos va a presentar justamente una entrevista acerca de la innovación y estrategias para la vivienda sustentable en México. Recordar que uno de los principales programas que tendrá la doctora Claudia Sheinbaum Pardo pues tienen que ver justamente con la vivienda y que esto pues impacta de muchas maneras. Se necesita también acercar toda la innovación tecnológica y científica a este programa, y justo nuestro compañero Carlos López pues nos trae esta primera entrevista de varias que ha hecho sobre la temática en el contexto, ya lo decíamos, de lo que se espera en el próximo sexenio. Carlos, muy buenos días. Hola Nancy, muy buenos días al auditorio. Como bien señalas, se llevaron a cabo el programa de las jornadas PRONACE, que son programas nacionales de estratégicos, y en este caso nosotros nos enfocamos en temas de vivienda que desde el CONACYT buscan lograr una vivienda adecuada y un acceso justo, basado en muchos factores que están inmersos en torno a la vivienda digna, que incluyen temas de toxicidad, cuidado de suelo, medio ambiente, agua y también el desarrollo de una vida estable para las nuevas generaciones. Y también uno de los temas muy importantes es que está buscando empezar de abajo hacia arriba. Recordar que el CONACYT en esta nueva administración va a adquirir el grado de Secretaría de Estado, por lo cual busca fomentar a través de la ciencia, las humanidades, la innovación y la tecnología el desarrollo para aplicarlo en políticas públicas, y el tema de vivienda pues, es uno de ellos. Y justo sobre esto, ¿qué se dialogó ahí en el encuentro al que asististe? Y sobre todo, si se llegó como a algún tipo de conclusión en el sentido de que pues se necesita para el siguiente gobierno, sobre todo para el siguiente gran proyecto de nación que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, pues la vivienda va a ser el eje rector de todo esto. No quiere decir que no haya otra obra de infraestructura a la que se le va a poner atención, por ejemplo en el tema hídrico o en los ferrocarriles, etcétera, pero el tema de vivienda ella misma ha dicho que será una prioridad. ¿Qué encontraste al respecto? Pues es muy importante señalar que se presentaron los resultados a través del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, famosos o conocidos desde la academia como el PRONAI, en los que se trabaja las sinergias con las comunidades y los colectivos de investigación para proponer soluciones y puedan influir en el desarrollo regionalizado, en este caso en el tema de vivienda, complementario con muchos enfoques multifactoriales. Y con ello hablamos con el doctor Fernando Córdoba Canela, que es el coordinador general del PRONACE Vivienda. Precisamente yo creo que uno de los temas más importantes que persigue el PRONACE, y quizás su objetivo, es contribuir a atender y a dar soluciones a esta desigualdad e inequidad entre los sistemas urbanos rurales en los territorios y al enorme problema que representa la dispersión urbana, las ciudades fragmentadas, poco sustentables, y en general una vivienda que responde más a los requerimientos del mercado y no a promover una vida digna en términos adecuados, sostenibles y resilientes. Y es que un factor que se debe ver de aquí en más, de aquí en adelante, pues es justamente eso de que sea una vivienda digna. Veníamos de modelos realmente rentistas donde las inmobiliarias pues hacían un gran negocio. Todavía hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, alcaldías donde se habla de cárteles inmobiliarios que no solo no respetan, digamos, unos espacios dignos. Hay algunos sobre todo en otra época donde se hacían estos departamentos, pues que hasta les decían huevitos, ¿no? De tan pequeños que estaban, que no dan pues esa
digamos, ni siquiera ese espacio vital a una familia de unos 4 o 5 integrantes. Y por otra parte está el tema de hacerlo factible, o sea, que las familias mexicanas que no ganan la millonada, que no tienen posibilidad de comprar departamentos de super lujo o ya pues con una burbuja inmobiliaria que traemos, y no solo en la Ciudad de México, sino esto en todo el país, pues que sí tengan acceso a una vivienda digna, de carácter pues social, ¿no? Una vivienda social. ¿Qué más conversaste con el doctor y además qué más te aportó en esta idea de estar pues evaluando qué se puede hacer en el futuro? Pues el doctor Fernando Córdoba, coordinador general del PRONACE Vivienda, destaca el desarrollo del proyecto desde la ciencia y la aplicación de una política pública en materia de vivienda, partiendo justo de esto que mencionas, ¿no? Hacer la vivienda un derecho y un derecho digno. Entonces, en este clip nos habla sobre el desarrollo del proyecto a través de la ciencia. Vamos a verlo. Bueno, nosotros hemos estado desarrollando una metodología que incluye básicamente dos dimensiones. Una que tiene que ver con el conocimiento necesario para resolver la brecha de un estado deseable, porque partimos siempre del conocimiento del estado actual, del objeto de estudio, de la situación en general. Esta situación inicial generalmente tiene brechas muy importantes y huecos en términos de conocimiento. Pero la diferencia aquí está, y esa es una de las cosas que distinguen al PRONACE o al modelo PRONACE, es que ese conocimiento se co-crea con la comunidad. Digamos, es un proceso en el cual los académicos, los científicos, los tecnólogos, los humanistas co-crean con la comunidad y al mismo tiempo trabajan en ese proceso de co-creación con la entidad o con el actor público. Eso implica que tenemos, por un lado, indicadores en términos de conocimiento, que es conocimiento de frontera, en muchos de los casos, y por conocimiento de frontera es conocimiento que no existía. Y por otro lado, tenemos indicadores de incidencia, es decir, de cambio, de transformación. Generalmente estos indicadores están vinculados a los pilotajes que nos permiten tener lecciones aprendidas y a partir de ellos proyectar escalamientos. Quizás el fin último, o no quizás, el fin último de todo esto, en términos metodológicos, es la generalización a través de políticas públicas, a través de instrumentos, a través de desarrollo tecnológico, pero también de aportación a nuevas formas para comprender la realidad en este momento histórico y a tener un conocimiento más profundo de nuestras comunidades y nuestro país en este momento. Interesantes las palabras del doctor Fernando Córdoba Canela, y también tengo entendido, Carlos, conversaste con él de este enfoque multifactorial que incluye todo el tema de la crisis climática que estamos viviendo en el planeta, es decir, los programas públicos, las políticas públicas de vivienda también pasan por revisar temas que quizá no tenemos en el radar, que uno podría pensar, bueno, pues si es vivienda, que se vea que el suelo sea estable, que no sea un suelo fangoso, que las características, por ejemplo, si son departamentos, tengan pues el soporte necesario para que en un que no queremos y tocamos madera, pero en este país que tiene todas estas fallas sísmicas, pues en dado caso que haya un sismo no se vengan abajo estos edificios. No son los únicos factores que se deben de revisar. Él te habló con mucho detalle de esto. ¿Qué te mencionó, Carlos? Justo el doctor Fernando mencionó sobre la coordinación con otros programas nacionales para garantizar los retos del proyecto de vivienda digna, y como bien señalas, él destaca que México es un país sumamente diverso y bastante complejo, tanto en climas como en estudios de suelo, y también habla sobre que se tienen que crear ya casas, viviendas
respetando el medio ambiente, y ellos ya no consideran desde el aspecto técnico un cuidado al medio ambiente. Ellos ya abordan una problemática de crisis climática y cómo podemos solventar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas, pero que al mismo tiempo sean equitativas, equiparables con el impacto ambiental. Entonces, en este video nos habla de la coordinación con otros PRONACE. Vamos a ver. Bueno, ahí nosotros hemos trabajado muy de cerca con el sector vivienda, aunque entendemos que hay una correlación y codependencia importante con otros sectores, tales como el sector ambiental, todo lo que tiene que ver con agua, con energía, inclusive todo lo que tiene que ver con desarrollo industrial. Porque la vivienda no solamente, y eso sí hay que aceptarlo, la vivienda es un sector económico que detona muchas actividades y muchas ramas económicas. Entonces, el problema no es que uno quiera negar esta realidad, sino hacia quienes van dirigidos los beneficios. En ese sentido, un poco el trabajo que hemos hecho desde y con la cabeza del sector de vivienda es tratar de armonizar hacia estos esfuerzos o estas articulaciones hacia un enfoque que considere la gestión, la producción de vivienda y hábitat no como un objeto que a final de cuentas está orientado por procesos mercantilistas, sino que estén orientados al derecho humano a la vivienda. Y en ese sentido, yo le puedo decir que el PRONACE Vivienda pues se ha convertido en un asesor técnico del sector. Hemos participado en el Consejo Nacional de Vivienda y desarrollado una cantidad importante de documentos técnicos y documentos que van al libro blanco de la presente administración a la siguiente, en términos, por ejemplo, del diagnóstico de vivienda, de la guía, de guías de vivienda, de la integración de la vivienda adecuada al ordenamiento de la planeación urbana, al estudio de los impactos de los programas de subsidio, entre otras cosas, a la evaluación de los programas en los últimos 18 años de vivienda y evaluando a través de esa de esa evaluación, identificando lecciones que pueden ser rescatadas, porque no, si bien el resultado en general puede llegar a ser muy negativo, hay elementos que pueden ser rescatados. Es decir, hemos hecho un trabajo de acompañamiento estratégico para seguir construyendo, como lo dice la actual presidenta electa, pues un segundo piso. Entonces yo creo que en ese sentido la actividad de PRONACE Vivienda y su trabajo ha detonado una articulación, una coordinación muy profunda con el sector de vivienda y articulaciones muy promisorias con sectores tales como el del medio ambiente, energía y el agua. Importante también reconocer que pues hay temas que se pueden ir solventando incluso desde la construcción de la propia vivienda, como por ejemplo, y a mí me parece que debería ser algo que ya deberíamos empezar a discutir en México, que incluso la vivienda que ya existe pues empiece a tener tecnología, por ejemplo, para capturar el agua, para captar el agua de lluvia, y eso pues generar también un impacto menor hacia nuestras fuentes hídricas. Pero bueno, más allá de lo que uno piensa, pues están estas soluciones que desde la ciencia ya comienzan a darnos, y no solo son soluciones técnicas, sino también se enfocan en lo social. Al respecto, ¿qué conversaste con el doctor Carlos? Pues es importante también señalar que desde el estudio académico del CONACYT lo que buscan es no solamente garantizar el acceso a la vivienda digna desde la investigación técnica, sino que también se busque generar una serie de condiciones para que pueda haber un desarrollo social. Entonces, a esto se refiere cuando se explican los términos multifactoriales, porque justo uno de los temas que se habló fue la implementación de la vivienda en materia económica. Se habló del tema de la desigualdad social y el desarrollo de las
de la vida de las personas, al mismo tiempo como otros términos que están surgiendo por temas coyunturales en México, como es el nearshoring o la geocalización de nuevas empresas. Así que en este clip el doctor nos explica cómo hacer esta transición en materia social. Vamos a verlo. Los retos son muy diversos y muy complejos. Yo creo que algunos de ellos son, apenas nos estamos dando cuenta. Por citar algún tema, frente a, por ejemplo, a un fenómeno geopolítico y económico, como puede ser la relocalización de empresas, conocida como nearshoring, o los polos de desarrollo, existe una enorme posibilidad de profundizar los problemas y las desigualdades territoriales y urbanas, y de precarizar aún más la vida en las ciudades y la vivienda. En ese sentido, creemos que es muy importante que el PRONACE Vivienda empiece o no empiece, sino que dé seguimiento a los procesos que está trabajando, y que empiece o que se empiecen a profundizar las relaciones con otros PRONACES. En este caso, agua, energía, por citar algunos, Toxi, porque las problemáticas no pueden ser ya sectoriales. Los objetos que se están construyendo de estudios no son particulares, son bastante complejos. Y creo que en ese sentido es importante que empecemos a ver a la vivienda no solamente como un tema de construcción o de producción o como un commodity. Como bien hace la aclaración, la vivienda tiene un profundo impacto en el entorno. La vida cotidiana de las comunidades lo tiene. Un poco la diferencia es cómo queremos o cómo planteamos que esto sea. Y que aceptemos también los riesgos y las oportunidades que a nivel, primero geopolítico, a nivel global, pero también frente a la crisis climática, tenemos que ir abordando y respondiendo. Creo que la vivienda no puede ser vista nunca más como 4 paredes y un interior. Tiene que ser vista como como esa bisagra que permite arraigar y permite, entre otras cosas, pues que se disfruten el derecho a la ciudad, al ocio, al agua, entre otras cosas, ¿no? A un medio ambiente digno. Entonces tendríamos que pensarlo en ese sentido. Hay un ejercicio muy interesante que se está haciendo al interior del PRONACE, que es la vivienda ecotecnológica básica, que si bien está en el primer estado de desarrollo, que es el relacionado con la vivienda rural, creemos que tiene la oportunidad y tiene la posibilidad de convertirse en un nuevo estándar de vivienda, pero también puede posibilitar el desarrollo de nuevas comunidades. Suena cliché, pero vivienda, comunidades y ciudades a la mexicana, pensadas, reflexionadas, resilientes, sustentables desde nuestra concepción. Parte de lo que nos decía el doctor Fernando Córdoba Canela en esta entrevista periodística que sostuvo nuestro compañero reportero Carlos López, pues tiene que ver justo con ver toda la problemática social y ambiental al mismo tiempo, que no vaya disasociada una cosa de la otra, porque eso genera posteriormente más problema. Al respecto, conversaste todavía más o profundizaste en este asunto. Que rescatarías o qué es lo que más te sorprende de esta declaración, Carlos? Pues finalmente el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia es el que muestra los resultados, y el doctor Fernando Córdoba Canela nuevamente enfatiza en la crisis climática y en la vivienda, el desarrollo de la vivienda, debido a que, insisto, México es un país muy diverso y también hay zonas que se encuentran cerca de zonas industriales que también merecen una calidad de vida digna, y él profundiza también el impacto de la propia industria y el propio modelo económico neoliberal que se creó
para que después la vivienda desde 2018 tuviera una serie de políticas y transformaciones públicas. Así que vamos a ver el siguiente clip. Ahí hay una agenda muy importante que tenemos que enfrentar. Ya no solamente reconocer, sino de hecho la tenemos que enfrentar. El tema de la crisis climática, o sea, no estamos hablando de cambio climático, estamos hablando ya de crisis climática. Es algo que no se ha trabajado, hay todavía poco conocimiento o conocimiento limitado, información también que apenas están generando respecto a estas nuevas situaciones, a esta nueva situación que estamos viviendo. Y en general, PRONACE lo que ha ido haciendo también adicionalmente a ir trabajando con los PRONAIs es ir incubando nuevos colectivos de investigación e incidencia. En este momento, por ejemplo, no es un PRONAI, pero el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, en el cual coinciden algunos científicos que participan en algunos PRONAIs, específicamente trabajan con Tatiana Sánchez en su PRONAI. Ellos han trabajado y están desarrollando la propuesta de una agenda y una red de innovación para la vivienda y el hábitat. ¿Qué implica esto? Bueno, que identifiquemos cuáles son esas brechas precisamente que tenemos que ir generando, que ir cubriendo, y qué transiciones tenemos que hacer de la situación actual a la situación que se nos presenta en términos de crisis climática. Esa es una, ¿no? Adicionalmente están trabajando en un centro nacional de innovación para la vivienda adecuada en situaciones emergentes, porque creemos que si bien el PRONACE tiene que marcar la agenda, también tiene que ir promoviendo nuevos colectivos desde diferentes perspectivas, desde diferentes inclusive recursos de los cuales dispone CONACYT y las universidades para ir enfrentando estas nuevas situaciones. En la próxima estrategia que va a tener la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, ya asumiendo la titularidad pues de este máximo cargo de elección popular, sin duda se tendrá que acercar todo este conocimiento que ya se ha generado en estos PRONACES a través del CONACYT y sobre todo pues recuperar también esta investigación tan profunda que aborda, como ya nos contabas, Carlos, lo multifactorial. ¿Con qué cierras? Pues me gustaría destacar que los PRONACES o los programas nacionales estratégicos ya no se quedarán solamente en eso, en programas o proyectos, sino que ahora al ascender al grado de Secretaría de Estado, lo que busca la nueva Secretaría es proponer soluciones que influyan en el desarrollo multisectorial y permitan una mejor calidad de vida a través de políticas públicas, Nancy. Pues Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta información. Nos darás más detalles próximamente de otras entrevistas sobre este mismo tema, porque ya decíamos, esto es un proyecto de los más grandes que tendrá la doctora Sheinbaum y hay que empezar también desde lo periodístico a informarnos y que la audiencia también tenga información. Carlos, pues con esto cerramos. Que pases muy buen día. Muchísimas gracias, Nancy, y un saludo al auditorio.